Bueno, esta es la entrega de puertos de comunicación. Estuvimos trabajando con los Arduino como plataforma de inicialización en nuestro tema, pero en realidad es una plataforma también de implementación. Lo que pasa, como hemos dicho, es justamente una buena base y muy amigable para empezar a trabajar. Por lo tanto, hicimos esa introducción o ese pequeño curso con el cual vamos a retomar luego. Ahora retomemos una parte de lo teórico de nuestra materia para ya empezar a vincular con el dominio del lenguaje que traíamos. ¿Qué vamos a ver en esta clase? Justamente pertenece a una de las unidades, la unidad de periféricos y puertos de comunicación, en la cual vamos a ver el puerto serie y el puerto paralelo. Ya vamos a ver cómo se configuran estos puertos para manejar la mayoría de los dispositivos periféricos. Entonces, en esta primera parte vamos a ver el puerto serial, su funcionamiento, las conexiones que deben haber, sus configuraciones, la inicialización y bueno, por lo tanto las funciones utilizadas en esas etapas, tanto en el lado de la PC como en el Arduino. Bueno, entonces el puerto serie, nosotros hemos venido utilizando, o están utilizando un puerto serie que es el USB, justamente sería una versión más rápida y renovada de las versiones de sus primeras versiones, pero es un puerto serie y justamente lo que vamos a ver en cuanto al mismo es cómo funciona, en qué consiste. Justamente en la PC es el conector correspondiente que estamos viendo en la imagen acá, esta imagen. Generalmente en las PC es ese conector que vemos, hembra, y se le llama DB9. A ver si lo tenemos. Acá está. Perdón, era el conector macho, ¿cierto? Bueno, van a ver esta forma de pines y 9 pines. Esto en cuanto a lo físico del conector tradicional. Nos vamos a encontrar con un montón de dispositivos que no tienen ese conector porque implementan otro conector por cuestiones de tamaño. Justamente hay veces que hay dispositivos muy chiquitos que no pueden tener ese tamaño. Este es el conector con el cual más se conoce el puerto serial o el RS232. Entonces, por ahí en las compu vamos a ver en las PC de escritorio vamos a ver este conector. Entonces, un puerto serie se conoce, se entiende por el mismo como un canal de comunicación, un circuito de intercambio de información entre dos dispositivos en el cual la información se intercambia serialmente, consecutivamente, bit a bit. Eso significa que si tenemos un byte que se va a transmitir de un dispositivo a otro, ese byte se va a pasar bit a bit. Como vemos acá en la imagen, pensemos en este byte conformado por los bits 10110010. Si se quisiera enviar ese byte de una computadora a otra, de un Arduino a otro, de una computadora a un Arduino, de un Arduino a otro Arduino, de un Arduino a un PIC, lo que sea, ya sabemos, ya hemos hablado bastante de que nuestro mundo de computadoras ya es más amplio que lo que conocíamos hasta ahora, no solamente la compu de escritorio. Entonces, hablemos de dos dispositivos. Un dispositivo a otro dispositivo le va a transferir un byte serialmente. Ese byte se va a transmitir en el tiempo, bit a bit, consecutivamente, uno detrás de otro. Por eso se dice que es un puerto serial, porque descompone la información cronológicamente en el tiempo y esos bits se mandan uno detrás de otro en el tiempo. A diferencia del puerto paralelo, que bueno, como van adivinando, el intercambio de esa información no se hace en forma
cronológica de los bits, sino que se mandan todos juntos. O sea, sería un canal en la cual hay más hilos de comunicación, más cablecitos, más pines, que el que estamos hablando acá, como es el DB9. Bueno, ¿qué más? Bueno, ahí comentamos el conector. Ustedes se preguntarán, bueno, pero ¿por qué 9 pines? Si estamos mandando los bits uno a uno, prácticamente podríamos imaginar de que es un solo circuito. Bueno, son dos circuitos, uno para transmisión y otro para recepción. Fíjense acá en la hoja de datos se ve el circuito de transmisión y el de recepción. Bueno, por lo tanto, lo más común van a ser 3 hilos. Lo que pasa es que el DB9 se utilizaba también para otras funciones, principalmente los antiguos módem de comunicación, lo que hoy nosotros utilizamos ya en forma embebida en las computadoras, a través de su placa de red inalámbrica, como el Wi-Fi o su interfaz de red su interfaz de red Ethernet. Bueno, anteriormente esa salida eran los módem y el conector por el cual se salía eran estos, los DB9, y por lo tanto hay algunas otras señales que se utilizan, como ven, terminal listo para enviar, está listo bueno, acá está listo para enviar, listo para recibir, requerimiento para enviar, requerimiento para recibir. Entonces había todo un handshaking que se llama, que son funciones que implementaban estos pines para concretar esas comunicaciones. Pero bueno, eso es un poco de historia. De hecho, muy probablemente se encuentren también en algún momento con algún dispositivo así. Por eso es que quedó el DB9. Y las computadoras, las que lo tienen, siguen justamente implementando este conector y no otro. O a lo sumo el DB25, que ya van a ver que es de más pines, pero en definitiva se siguen usando, son 2 o 3 pines. Bueno, entonces hagamos un pequeño repaso por lo que se decía que es un puerto serial, porque transmiten la información bit a bit en el tiempo, un bit detrás de otro. Acá enseguida vamos a volver sobre otros bits como el de inicio y el de parada. Ahora enseguida lo comentamos, pero la idea principal es que los datos se transmiten en el tiempo cronológicamente. Hay conectores, ahora empezamos a hablar de forma de conectar las cosas físicamente, por lo que justamente la computadora, el programa, va a interfacear, va a trabajar con el mundo exterior. Entonces van a haber cables, van a haber pines, y en esos cables nos podemos encontrar con una forma de conexión como esta que vemos acá, en la cual estamos conectando dos dispositivos iguales, como podrían ser 2 PC. Si ustedes imaginan, la PC va a traer un solo conector DB9, por lo tanto hay una norma que rige cuál es el pin de transmisión y cuál es el pin de recepción. Por lo tanto, si yo quisiera conectarlas, esas dos computadoras, tendría que generar un cable de adaptación, o como se le suele llamar, el null modem, en la cual ese cable tiene la adaptación entre el pin de transmisión de una computadora al pin de recepción de la otra, y el pin de recepción de una al pin de transmisión de la otra. Esos pines están indicados acá, fíjense. El pin de recepción es el 2 y el pin de transmisión es el 3. Entonces, justamente, si yo quisiera comunicar esas dos computadoras, bueno, tengo que interconectar entre una computadora y otra la pata de transmisión de una computadora con la pata de recepción de la otra, y viceversa. Por eso empiezan a haber cuestiones ya de cómo nos conectamos. Y son básicas, simples, pero por otro lado complican mucho cuando uno no lo ha tenido presente y va y conecta directamente las cosas y los programas no funcionan. Lo mismo hay otro conector más. Si quisiéramos testear el programa en la misma computadora, o sea, todo lo que escribo de la computadora hacia otro lado, yo podría leerlo también en esa computadora si yo hiciera un puente entre el pin de transmisión de la computadora y el de recepción. O sea, yo estaría como leyendo lo mismo que escribo. Bueno, entonces estas son las primeras ideas o las primeras referencias del tema.
algo importante a destacar es que la comunicación, me vuelvo de vuelta acá, ¿ven? La comunicación se produce entre un circuito de transmisión y un circuito de recepción del otro lado, o sea, hay un emisor y un receptor. Entonces, en el camino inverso también, o sea, del otro lado, el que me va a hablar, hay una pata o un pin de transmisión y está mi pata de recepción. Por lo tanto, se habla de como mínimo tres hilos, porque luego está la masa, que es la referencia. Así que, y acá una pequeña acotación, que es conveniente que los dos dispositivos estén siempre conectados a una misma, en lo posible, a una misma fuente de alimentación, o hayan estabilizaciones de masa, o sea, si esta computadora va a estar en una línea eléctrica y esta va a estar en otra, y bueno, hay que tener ciertas precauciones, como por ejemplo se pueden poner cables por fuera de la masa que conecten las carcasas, por ejemplo, de esas fuentes, o sobre todo la misma conexión de tierra, porque suelen haber problemas al momento de interconectar esos dispositivos. Con los Arduinos no nos va a pasar eso, con los dispositivos de corriente continua que usemos tampoco nos va a pasar. Estamos hablando de computadoras donde hay cuestiones ya de líneas eléctricas que están conectadas, o las computadoras están conectadas en distintas fases de la instalación, etc. Bueno, entonces, volviendo a nuestro modelo de trabajo, hasta ahora siempre hemos venido viendo nuestro programa, cómo interactuaba con el mundo exterior. Lo último que vimos era cómo interactuaba nuestro programa con los archivos. Bueno, ahora nuestro programa va a interactuar con los puertos seriales a través de el flujo COM. Por eso es que van a ver cómo los programas empiezan a identificar a los dispositivos seriales, a los puertos seriales, con el nombre COM. Justamente viene de la palabra communication. Entonces ese COM es tal y como mi programa va a ver al puerto serial, así como ve a un archivo o a los flujos de entrada y salida estándar. Entonces, nuevamente volvemos a una simplificación, lo cual es cierto, no es una simplificación por sí, sino que lo es porque el concepto es similar. Nosotros empezamos a comunicar, a traer información y a enviar información a través del puerto serial, luego en el puerto paralelo, tal y como lo hacíamos con los archivos o la entrada-salida estándar. Bueno, volvamos entonces a la configuración de comunicación. Dijimos que esos bits se transmiten uno a uno en el tiempo. Podemos ir pensando en un criterio que es la velocidad, y no en un criterio con poco peso, sino les diría que el criterio o el aspecto a tener en cuenta, porque si ustedes piensan que esos bits se van a transmitir en el tiempo, desde ya que surge la pregunta, ¿a qué velocidad? ¿Con qué velocidad se va a pasar este bit alto a este bit bajo? ¿Cuánto tiempo va a pasar para que este bit pase a 0 luego de que este estaba en 1? ¿Quién controla eso? Bueno, justamente el controlador de comunicación. Pero ¿a qué velocidad? Bueno, le tenemos que decir a qué velocidad. Eso no se lo vamos a decir a ese controlador en forma directa, sino que se lo vamos a decir a través de nuestro programa. En el lado de la PC, el sistema operativo es el que va a entender de eso y se va a encargar de eso a través de su control de los recursos de hardware. Pero tenemos que decírselo, le tenemos que decir a qué velocidad se van a comunicar, los dos dispositivos, a qué velocidad se van a comunicar. Eso es crítico. Entonces, ¿y qué significa? Bueno, ¿con qué frecuencia se van a enviar los bits? ¿Con qué espacio de tiempo se van a enviar los bits uno a uno? Entonces, esa es la velocidad, indica el número de bits por segundo que se transfiere. Por lo tanto, si hay un dispositivo que está enviando bits, imagínense a
4800 bits por segundo o 19600 bits por segundo o 115200, si mal no recuerdo, bits por segundo, que son todas velocidades múltiplos de 1200, eso es un dato. No podemos poner cualquier velocidad, generalmente deben ser son múltiplos de 1200, o pueden ser velocidades restringidas por el dispositivo con el que estemos trabajando. Es más, van a ser velocidades restringidas por el dispositivo con el que estemos trabajando, porque justamente su hardware no va a poder comunicarse a cualquier velocidad, ¿eh? Así que eso va a estar dado por el hardware. Pero bien, imaginemos que este dispositivo está enviando bits a 19.600 bits por segundo y este está escuchando a 4.800 bits por segundo. Significa que por cada marca en el tiempo que hace este hizo el doble, 4 o el triple. Entonces, sacando las cuentas, ¿no? Van a haber problemas, porque es como que se va a perder información, porque cuando haya enviado 3 bits, habrá leído 1 y no se van a comunicar. De hecho, después hagan la prueba, cuando empiecen a trabajar con los equipitos, y van a ver qué ocurre. Vamos a empezar a ver caracteres extraños del otro lado. ¿Por qué? Porque justamente el que recibe cualquier cosa, o sea, no recibe todos los bits. Pensemos que si está recibiendo a una velocidad menor que el que está enviando, la marca que hace el que recibe la va a hacer por acá recién, cuando ya envió 3 cosas. O sea, el byte que va a terminar armando va a ser cualquiera, no va a ser el byte indicado. Entonces, por eso les digo, la velocidad es el aspecto a tener en cuenta al momento de trabajar para que los dos dispositivos se comuniquen, además de la conexión física que dijimos. En el caso de los Arduino, si se acuerdan, les mostré dónde estaban, o véanlo, están en la filmación o en las hojas, en las imágenes de los Arduino o en el Arduino que ya tengan. Generalmente las patitas están indicadas cuáles son los TX y RX para cuando haya que comunicar. Por lo tanto, en los Arduino voy a tener que comunicar la pata TX de uno a la pata RX del otro o a la pata RX de la computadora. Además de configurar la velocidad para empezar a trabajar. Bien, después vienen otras cuestiones que no son muy útiles, pero las vamos a comentar acá para que sepan que existen, porque de vuelta, dependiendo del hardware con el que vayan a trabajar, probablemente se lo encuentren, y es los bits de control, como el bit de inicio y paridad y parada, que se utilizaban en el control de comunicación, el control de errores. Por ejemplo, acá vieron en las imágenes, está comentado que se puede utilizar un bit para indicar el arranque y otro para indicar la parada de la transmisión. Y otro interesante es el de bit de paridad, que también permite descubrir errores en la transmisión. Pensemos. Esto consiste en, se puede dar paridad par o impar. Por ejemplo, la palabra a transmitir se completa con un bit de paridad, de manera que el número de bits en alto sea par. ¿Qué significa esto? Eso no lo va a manejar nuestro programa, lo va a manejar los controladores al nivel de los que están controlando los bits. Fíjense que si hay un byte que se va a transmitir y que tiene la cantidad de bits en 1 o en alto par, bueno, dependiendo de la configuración que se haya optado por el bit de paridad, va a ir un bit adicional indicando que la cantidad de bits en alto que llegan viene en configuración par, o sea, viene un 1. ¿Qué significa eso? Que si en el medio hubieron errores, y por algún motivo algunos de estos bits, justamente por el ruido que suele haber, no llega en alto, llega en bajo, del otro lado el dispositivo que hace la decodificación se encuentra con que el bit de paridad le está diciendo que viene paridad par en cuanto a lo que espera de los bits en alto, pero resulta que cuando hacen la cuenta le falta un bit en alto, porque por motivos del ruido uno de esos bits llegó en 0. Entonces ahí hay una presunción de error. Para eso sirve.
Y ustedes dirán, bueno, pero ¿qué pasa si el error también fue en el bit de paridad? Bueno, hay toda una teoría de las comunicaciones que luego van a ver a lo largo de la carrera y todas cuestiones de estadísticas de las comunicaciones que indican o muestran que la probabilidad de ocurrencia y que se compensen esos ruidos es mucho menor que justamente lo que necesitamos controlar. Bueno, pero eso es un control de muy bajo nivel, justamente bajo nivel, porque se realiza a nivel de hardware o de lo que nos provee la primera etapa que tenemos en el intercambio de información, que es el que controla el flujo en bruto de los datos. Luego nosotros, a nivel de programa, vamos a poder implementar nuestros mejores algoritmos de control de error, y de hecho enseguida vamos a ver dos ejemplos, luego de esta primera parte, en la cual podemos empezar a hablar de algunos algoritmos de control de errores, de lo que estoy mandando de un programa a otro. Bien, vamos a las funciones con las cuales se va a trabajar este tema. Ya vimos las cuestiones de conexión, vimos las cuestiones de configuración. Bueno, hablemos de las funciones que se van a utilizar. En el estándar C, si vamos a trabajar en el estándar, principalmente en los compiladores de base, hay una librería la llamada bios.h, en la cual está la función bioscom, con la cual uno le dice al programa en qué modo va a trabajar, si va a estar enviando o recibiendo datos, consultando el estado del puerto, en qué puerto va a trabajar, si es el COM1, el 2 o el 3 o el 4. ¿Se acuerdan en el Arduino, en las filmaciones, que a mí me parecía el COM48 y el COM3? Bueno, justamente son los puertos seriales que ve la computadora. Entonces esos son los COM. Siempre que vean COM van a estar hablando de un puerto serial. Entonces a esta función le vamos a decir en cuál de ellos vamos a estar trabajando, si es que la computadora tiene más de uno disponible. Y luego otros parámetros de configuración, como la cantidad de bits de datos que se va a utilizar, si van a haber bits de stop, de inicio, paridad y velocidad. Ven, acá están las configuraciones de la velocidad. Esta es la función bioscom, que pertenece a la librería estándar básica del C. Entonces, luego, ahora sí, les voy a comentar ya la inicialización del lado de processing y el lado de Arduino. Empiezo a hablar algo de processing porque ya empezamos, ya se viene, porque va a ser el compilador con el cual vamos a interactuar, iba a decir interfacear, un término no adecuado para un lenguaje u otro, pero lo entendemos, con el cual vamos a interactuar con Arduino. Vamos a utilizar el compilador processing, lo vamos a bajar, ya lo pueden ir bajando en processing.org, y va a ser con el cual vamos a desarrollar nuestro proyecto de Arduino. Así que, pero vamos viendo algunas funciones para este tema, como es la comunicación. En el processing, de hecho, termino. Esto lo vemos acá porque cuando vean un programa en processing van a ver que es igual a Arduino, va a estar muy al alcance de que ustedes logren entenderlo. Así que porque ya hemos dicho los conocimientos que tienen del lenguaje hasta ahora. ¿Cómo se inicializaría la comunicación en processing? ¿Cómo se haría la inicialización? Se le diría a través de esta función que ponga a disponibilidad este puerto, y va a ser el que ahora ya vemos en las funciones, vamos a utilizar en las que leen y escriben. Del lado de Arduino vamos a tener una función llamada serial.begin. Por ahora léanlo así, serial.begin. Detrás de este punto hay una historia que ya viene también más adelante, pero por ahora entiendan que esto es el nombre de la función, serial.begin, y en la cual le decimos a qué velocidad se va a comunicar. No le estamos indicando, fíjense en qué puerto, sobre todo en el Arduino 1, porque el Arduino 1 tiene uno solo, entonces no me va a pedir en qué puerto voy a tener que trabajar. A medida que vayan utilizando Arduinos con más cantidad de puertos, le vamos a tener que ir diciendo
en qué puerto, de qué puerto estoy hablando, si el 0, el 1, el 2, igual que en la compu, como vimos recién. Esto, si lo escriben así, el defecto es el 8N1. ¿Qué es el 8N1? Generalmente la comunicación serial por defecto implementa 8 bits de datos sin paridad y 1 de stop. A ver, si mal no recuerdo esto hasta de memoria, a veces 8N1 estaba por acá, esperen que ¿por dónde estaba? El 8N1, del lado de Arduino, estaba acá. Después lo ven. Claro, acá está la indicación, era 8N1, exacto. Si era 8 bits de datos sin paridad y 1 de stop. Esa es la configuración general. En general, valga la redundancia, mientras no indiquemos lo contrario, en cualquier compilador o en cualquier entorno, se suele utilizar la configuración por defecto 8N1, que es como les indico. Si por algún motivo hubiera un dispositivo que utilizara otra cantidad de bits de datos, implementara paridad o no implementara bit de stop o parada o inicio, habría que indicárselo a través del campo config. Así como vimos recién en la BIOSCOM, en el Arduino también podríamos indicarle qué configuración queremos. Por lo tanto, si no le decimos, va a ser esta, la 8N1. Y eso en general, es en general en la mayoría de los dispositivos. Lo mismo, bueno, ahora vamos a la parte de lectura. Estuvimos viendo la inicialización, en processing, en Arduino y en la PC. Cuando decimos processing es en la PC. Vamos a la lectura. ¿Cómo leeríamos un byte? Ahí está, esto ya es lo más interesante, porque luego de toda esta introducción, de todos estos conceptos, vamos al grano, es decir, cómo leo, cómo escribo un byte. Bueno, acá si ustedes comparan con lo que ya conocen, es muy similar. Vamos a hablar de funciones que leen un byte, que leen un conjunto de bytes, escriben un byte o escriben un conjunto de bytes, con o sin formato. ¿Se acuerdan que era el con o sin formato? Bueno, yo sé que se acuerdan, si no lo repasan, acá también nos vamos a encontrar también con esa lógica. En processing vamos a utilizar la función digamos la parte llamada available de mi puerto, el que inicialicé acá, para saber si hay algo en el puerto. Si esa función me da mayor que 0, hay algo en el puerto, significa que he recibido un byte, ese byte que viene por el cable, y por lo tanto puedo leerlo con mi puerto.read. Mi puerto, así como está, se escribe en el processing, y mi puerto puede tener cualquier nombre, como en los archivos, por ejemplo. La lectura en Arduino es similar, nada más que en vez de decirle mi puerto, le decimos serial.available. Si esto es mayor que 0, significa que hay algo en el puerto, significa que he recibido un dato, y por lo tanto lo puedo leer con serial.read. Ya vamos a ver en los ejemplos que vienen enseguida. La escritura es mi puerto.write, por lo tanto tengo que ver, ya empiezo a hablar de qué dato quiero enviar, como en archivos, ¿se acuerdan? O en la pantalla, cuando escribo un carácter en la pantalla. En el Arduino, serial.write. Estas son las funciones, están todas en los ejemplos, así que creo que ya con esto podemos ir a los ejemplos que vienen. No tiene más sentido ya repetir lo que hemos dicho, la simplicidad y el parecido que hay con lo visto hasta ahora. Por lo tanto, vamos a hacer esta conclusión de la parte 1 de este tema, en la cual, como hemos venido diciendo, tenemos que tener en cuenta al momento de trabajar la configuración inicial en cuanto a velocidad, cómo se van a conectar esos dispositivos. Velocidad, recuerden que también, por lo dicho en estas últimas diapositivas, pueden haber otros aspectos de comunicación que van a salir del dispositivo con el que esté trabajando. De momento, con los que vamos a trabajar, Arduino y PC, básicamente vamos a hablar de velocidad. ¿Cómo los vamos a conectar? ¿Entre qué patitas? Bueno, lo que hemos dicho.
y qué funciones vamos a utilizar tanto para la inicialización, como podrían ser la serial.begin o la bios.com, creo que eran el parámetro 0, en el caso de la librería estándar del C, y las funciones para leer o escribir, que generalmente se van a aparecer en lo que ya conocemos hasta ahora. Bueno, esta sería la primera parte de esto de puertos en lo que hace al puerto serial, y enseguida continuamos con los ejemplos. Nos vemos, hasta pronto.